300 tiene un montón de escenas legendarias. Es más, si nos ponemos a relativizar, la película es en sí una escena legendaria muy larga. Pero hay una que es la más buscada, la más aclamada y la que, técnicamente, marcó un antes y un después en la carrera de Zack Snyder. La más brillante y aplaudida de su mejor obra. Persian! Come and get them! Oh, shit! La primera batalla de las Termópilas es increíble, desde la anticipación, el momento de impacto y una fantástica construcción de escena que culmina con esa cascada de persas precipitándose al mar. Ahora, ¿queréis saber por qué esta sucesión de planos de un minuto es el mejor montaje intemporal de la historia del cine? ¿Conocéis los secretos de esta grabación concreta y por qué resultó ser una prodigiosa muestra de visión por parte de Zack Snyder? Si queréis saberlo, quedaos aquí conmigo porque hoy analizamos una de las mejores escenas de acción de este siglo. La batalla de las Termópilas en 300. Sean todos bienvenidos a Escenas Legendarias. Para entender por qué esta escena es tan importante, tenemos que comprender qué precedentes tenía la secuencia y por qué su contexto es tan importante. Entendemos desde el principio, con ese estilo tan marcado en los escenarios, la fotografía desaturada y contrastada y un exceso de cámaras lentas y excéntricos despliegues, que lo que íbamos a ver en 300 era una película extremadamente efectista. Tanto que, en algunos segmentos, la realidad casi se convierte en animación y podría ser algo malo. Pero tenemos que entender primero la definición de efectismo. Este efecto, propiamente dicho, que se busca causar al espectador, parte de un síntoma emocional que nos remueve internamente y consigue impactarnos. El efectismo en sí mismo no es malo, aunque si se abusa del mismo corremos el riesgo de saturar a la audiencia y aburrirla, hasta el punto de que el público no sentirá las escenas que deberían ser realmente importantes como tal. Por eso es clave que una película no abuse del efectismo. Debe imprimirse efecto a aquello que queremos que cause impacto, para que cuando llegue el momento, el público se emocione con las escenas que hemos diseñado y calculado para ello. Hollywood venía de un momento en el que el efectismo olía rancio, y muchos críticos estaban aburridos del impacto por el impacto. Entonces, en el año 2006, Zack Snyder reaparece en cartelera con su segunda película después del Amanecer de los Muertos, y lo que vemos es esto. Zack Snyder diseñó 300 de forma efectista y así creó su propio estilo, una dirección wagneriana basada en planos impactantes y estéticamente sobrecargados, cámaras lentas, aceleraciones y movimientos de cámara bruscos y llenos de muchísimo dinamismo. Esta fue la película que desató esa magia. Los escenarios no se sienten reales, pero sí inmersivos. En ese sentido, la esencia comiquera es captada a la perfección, como hicieron Frank Miller y Robert Rodríguez 2 años antes en Sin City. De hecho, ese alejamiento de la realidad por parte de Snyder es lo que consigue que la película se disfrute muchísimo, porque es de todo menos presuntuosa, todo lo contrario a lo que le ocurrió con Watchmen y películas posteriores. Y si bien la cinta está llena de estas técnicas y estilo desde el primer frame, incluso con el momento del pozo, todo es una construcción, un build-up hasta esta primera batalla. En toda la película no vemos a los espartanos luchar en serio, es decir, en una batalla. Los vemos masacrar a emisarios desarmados y se intuye la violencia con la que Leónidas mata al lobo al principio, pero el resto son actuaciones individuales y asesinatos artísticos de los persas. Se lleva generando una expectativa con los espartanos desde el principio de la película, y esa anticipación es importantísima, porque el efectismo con el que Snyder imbuye todo su metraje es la causa de esa expectación. Es decir, cualquier cosa mal hecha o no suficientemente potente en la batalla podría ser increíblemente decepcionante para el espectador medio. O sea que el efectismo que lleva presentándose desde el principio podría jugarle una mala pasada al director. Por esa misma razón es que Snyder entiende que esta secuencia, esta primera muestra de valor de los espartanos, tiene que ser el mejor segmento de la película, y consigue que lo sea.
Vaya si lo hace. En primer lugar, con el juego del terremoto. Es un pequeño adelanto de la bíblica formación bélica que trae Jerjes consigo para invadir Grecia. Y aunque el efecto del terremoto podría ser suficiente para intuir el tamaño de esta gran masa, Snyder corta un plano que los dibuja como enjambres, como interminables insectos que adornan las colinas y montañas del paisaje, mientras avanzan decididos y rabiosos, como perros salvajes. Con muy poco ya nos podemos imaginar lo gigantesco de las huestes que ha formado Jerjes, aún a pesar de la destrucción de parte de su flota la noche anterior. Es curioso porque el recurso que emplea Snyder para mostrar al ejército de Jerjes es práctico, no se complica ni se esfuerzan a hacerlos parecer reales, como los elfos del Hobbit. El tema es que ese aspecto de cascada, de mar de personas, como una masa uniforme y que sigue órdenes, cual enjambre, consigue atemorizarnos y ponernos en situación. Las hordas de Jerjes son casi infinitas. El plano que nos da Snyder para presentarlos, además de general y descriptivo, desciende con una grúa, desde el marco estratégico al práctico. Ahora están a la altura de nuestros ojos, pero no nos acerca a ellos, sino que son los soldados los que se acercan cada vez más a cámara. Con esto, Snyder nos condiciona a ponernos en la piel del espartano, ya que es una muestra subjetiva de los griegos. Corta un plano detalle de los ojos de Leónidas, ya equipado con el casco, y establece la diferencia entre ambos ejércitos. Los persas son totalmente despersonalizados, mientras que los espartanos, aunque pocos, son, uno por uno, soldados criados en la batalla. Cada uno de ellos es un guerrero insaciable, y con un poder y unas capacidades difícilmente imaginables. No solo eso, sino que Snyder aleja el plano de los ojos de Leónidas, metaforizando una introspección del personaje. Eso se ve acentuado en el momento que vemos sus labios temblorosos. Quizá está pensando que será una batalla difícil, quizá está pensando en su mujer o en su hijo, o en que probablemente vayan a morir, pero esas dudas las apaga su voz, mientras la cámara se aleja. Hemos tenido el contraste del Leónidas íntimo y el Leónidas comandante. Da igual si cree que van a morir, no dará un paso atrás. Volvemos a ver esos planos que dan identidad a los soldados, mientras que los persas avanzan en el fondo de escena. La intención visual está clara. A Leónidas estos soldados le parecen hormigas y poco le importan. El general de los persas aparece desde un plano entero bastante feo, sin movimientos, y cuando lo vemos de escorzo, desde el subjetivo de los persas, su angulación poderosa desde su eje se deforma cuando la cámara asciende y lo muestra a una altura normal, cuando este descubre la formación de espartanos guardando las Termópilas. El movimiento no da poder al personaje, de hecho se lo arrebata. Está de espaldas y la única intención de la cámara es revelar a los espartanos. La respuesta de estos no se hace esperar, y entonces vemos la formación entrando en escena por primera vez en toda la película. Los planos de transición remarcan los cuernos de guerra y los soldados cargando contra los espartanos, y Snyder conecta ambos ejes mediante las perspectivas subjetivas de ambos ejércitos. De nuevo se inciden los planos estáticos de los persas y los travelings horizontales sobre los espartanos. Son ellos los que llevan el movimiento, los que dirigen la orquesta. Tenemos un plano general de refuerzo mostrando la ingente cantidad de persas que cargan sobre la diminuta formación espartana, realzando la gesta de los últimos. Durante un momento tenemos algunos planos de los persas con movimiento, siguiendo su carga como un oleaje. Volvemos a los espartanos y hay quietud. Se han intercambiado los papeles. Ahora los que refuerzan a los griegos son los planos estáticos. ¿Es porque ellos han perdido la superioridad? No, sino porque Snyder quiere reforzar su defensa, ya que ahora, en el momento que los persas están llegando, los espartanos tienen que aguantar la embestida, y será una resistencia muy dura. Me flipa porque la composición que ambienta la escena es una grandilocuente y orquestal pieza, acompañada por un coro casi religioso, al ritmo de una percusión bélica. Esa bestial música que precede el choque se apaga por completo cuando los escudos de los persas chocan con los de los espartanos. Y durante un momento todo es caos, escaramuza. Tenemos planos cerrados que poco pueden explicarnos de lo que está sucediendo. Es una muestra de lo caótica que se puede volver una batalla de estas magnitudes y parece que la cosa es seria. La música épica se ha ido y los espartanos están pasándolo mal. Están resistiendo, pero no sabemos muy bien cuál será su respuesta ante tal muestra de poder e ímpetu de los persas. Y entonces... Este plano detalle de los pies me parece increíble, pues la cámara se para en seco y vemos la ínfima cantidad de arena que han arrastrado los espartanos en su contención, y el silencio precede a la respuesta espartana, bruta, bestial e inmisericorde.
Con una estrategia que parece invencible, los espartanos recuperan los pocos metros que han perdido y se hacen grandes ante una amenaza de 100-1. Los planos detalle de las lanzas, cada una de ellas acompasadas por la sed de sangre, es una bélica sonata que Snyder compone con un sentido del ritmo y la coordinación tremendo. Casi parecen guerreros bailarines. La música ya no es épica y grandilocuente, se ha convertido en una sucesión de acordes graves que parecen mostrar el amargo sabor de la derrota persa ante una fuerza imparable. Este plano es fantástico porque muestra a todos los espartanos formando, salvo los que se quedan en la retaguardia, rematando a los posibles supervivientes, y refuerza esa idea de la sincronía de la que hacen gala, y siendo muchos menos, son más disciplinados y amenazantes que los persas que avanzan hacia ellos. Parecen semidioses. Y entonces empieza la mejor escena de la carrera de Zack Snyder. Vale, os preguntaréis qué tiene de especial este montaje, aunque lo primero que pensaríais sería que esto es un plano. Bien, esto no es un plano de 1 minuto con zooms, ya que lo que hizo Zack Snyder al rodar esta escena fue montar unas vías para un traveling horizontal que siguiera todo el eje de acción, pero en vez de utilizar una sola cámara, empleó 3, muy juntas entre ellas y cada una con una lente diferente, una de 25 milímetros, otra de 50 y una última de 100. ¿Por qué hizo esto? Os preguntaréis. Fácil, porque Snyder quería dirigir una secuencia con zoom-ins y zoom-outs, además de las ralentizaciones, sin perder calidad en cada uno de estos efectos. Además, que rodar con zoom un plano secuencia es un coñazo. Si le metes un zoom digital a un plano con una lente fija, el efecto se ve claramente manipulado, por muy bueno que seas. No es que quede mal, pero queda muy mareante y feo si abusas de ello, además de contar la dificultad. Lo que consigue Snyder al tener la misma toma rodada a la vez con 3 lentes diferentes es tener 3 escalas, una general, una entera y otra en casi primer plano. Al alternar estas 3 tomas, mediante cortes y transiciones brillantemente ejecutadas, la secuencia logra causar este efecto de dinamismo en cada cambio de plano, metiéndonos en la intensidad de la batalla e impactándonos por su calidad visual. No son zooms, son cortes y alternaciones de planos con distancias focales diferentes. Es jodidamente magistral. Pero eso no solo es mágico y consigue que la escena sea más impactante, sino que lo mejor que tiene es el propio montaje y su sentido estético. El montaje intemporal es un tipo de montaje basado en la unión de cámaras lentas, llamadas ralentís, y cámaras rápidas, denominadas como aceleraciones. Es decir, es un montaje cuyo mayor valor es esa unión de efectos y cambios en la velocidad con un propósito expresivo. Sin ningún tipo de duda, este segmento de 1 minuto es el mejor montaje intemporal de la historia del cine, porque es poesía. Cada uno de los cambios de plano va acompañado de un efecto, ya sea ralentización o aceleración. Con esto, Snyder está generando la sensación de que la batalla está dándose a un ritmo frenético, y que Leónidas tiene unos reflejos sobrehumanos y unas capacidades impresionantes, lo que le hace vencer a los persas casi a cámara lenta. La composición de escena sigue un patrón muy claro. Los primeros 30 segundos, antes de que Leónidas precipite la lanza, tenemos 12 cambios de plano. Primero tenemos 5 versos, alternando planos enteros y primer plano en la estructura de un quinteto. Luego tenemos otros 7 versos, entre los cuales tenemos una repetición de plano general, plano detalle y plano entero para volver al general y hacer el intermedio en la escena. Prácticamente estos cambios entre planos, a pesar de las ralentizaciones y las aceleraciones, solo duran 3 segundos, hasta que Leónidas precipita su lanza, que el plano se desplaza, sí, pero no hay ningún cambio en el tamaño ni ninguna alternación durante 6 segundos, justo el doble de lo que duraba cada cambio de plano anteriormente. Y después de esto, la secuencia sigue con un patrón de prácticamente 3 segundos y con una cantidad reducida a 8 cambios de plano, ya que Snyder se recrea más en algunas acciones que se ven mucho más vistosas y en vez de cambiar el tamaño de plano, prefiere simplemente superralentizarlo. El plano permite que Leónidas se regodee en su bestialidad, de forma dilatada, hasta que remata a su enemigo, dejando claro que ya no quedan más, o que precisamente todos se han detenido acojonados ante el despliegue de los 300. Este montaje es sensacional, porque Snyder crea un patrón en 1 minuto, alternando entre las 3 lentes en un esquema pop, basado en la fórmula AB en el primer segmento, entre plano entero y primer plano, y en la misma fórmula en el segundo segmento después del intermedio, entre plano general y plano entero, es decir, verso y estribillo. Es una barbaridad de secuencia que consigue funcionar dentro de la película, elevando a Leónidas y generando un efectismo sin precedentes, excesivo, pero genialmente ejecutado. De hecho, es precisamente esta forma de estructurar la escena, con una parte más de verso, un pequeño prólogo a mitad y una catarsis más intensa después, que consigue que cualquier canción con una estructura similar, sobre todo las pop, que son de verso-estribillo, encajen a la perfección. Y cuando digo que cualquier canción lo logra,
es cualquiera. No voy a poner más segundos porque YouTube me matará con el copyright, pero en la descripción del vídeo y en el comentario fijado os dejaré un enlace a un hilo de Twitter en el que pongo muchísimas canciones que siguen este patrón al ritmo de la escena. Y sí, debería ser sorprendente, pero en el momento que ves que Snyder era director de videoclips y publicidad antes de dedicarse al cine, todo cobra sentido. Esta escena, con sus ralentizaciones, su perfecta longitud en cada cambio de plano y su patrón de 3 pequeños actos, consigue en 1 minuto acompañar de forma perfecta a cualquier canción con estructura pop. Increíble, pero cierto. Haced la prueba por vosotros mismos y entenderéis la maestría de Snyder al montar y rodar esta escena, porque Leónidas se carga y derriba a un total de 14 persas, 7 en el primer verso y otros 7 en el estribillo. Consigue pasar por la fase de la lanza, lograr un intermedio con el lanzamiento y culminar con la espada. No tiene sentido lo perfecta que es esta secuencia de 1 minuto, y su excesiva abundancia de efectismo es lo que la eleva, porque demostró que tener demasiado no siempre es sinónimo de impotencia. Por eso, este es el mejor montaje intemporal de la historia del cine y una de las escenas de acción mejor rodadas ever. Y lo que consigue, además de asombrarnos con las capacidades de los espartanos y cumpliendo las expectativas al máximo, es mostrar la fuerza y arte de la guerra de un solo espartano. Y entonces pensamos, claro, ¿qué pasaría si los 300 cargaran hacia sus enemigos de esta forma? Es una manera bestial de reforzar a nuestros protagonistas y hacer más verosímil su defensa de las Termópilas. Después de esta espectacular performance visual, tenemos un falso subjetivo de Leónidas, de Scorzo, observando a los persas, que permanecen desenfocados en el plano, todos amedrentados ante un solo espartano haciéndose gigante ante ellos. Una imagen potentísima que va precedida de un plano con un objetivo más profundo, que engrandece a los espartanos y los vuelve titanes, capitaneados por un Leónidas que recobra el aliento sin demasiadas dificultades. Snyder recupera el recurso de los pies estáticos de los espartanos y los cobra ahora visualmente con los resbaladizos pies de los persas avanzando hasta su inevitable destino. Toda esta secuencia brutalmente efectista se ve culminada con la caída de los persas hacia el mar, a contraluz, deshumanizándolos, convirtiéndolos en figuras negras y fusionadas con el acantilado, inertes, despersonalizados, mientras los espartanos brillan ante el dorado amanecer que anega sus capas rojas. Con un aspecto romántico y decadente, de forma heroica e intensa, los espartanos derrotan a los persas antes de recibir una sombra bélica de la cual se ríen con ganas, como el ominoso demonio riendo ante la maldad de los pecadores. Toda esta secuencia finaliza en el momento que los espartanos destruyen a la formación de caballería que carga contra ellos y tenemos una danza de las sangrientas lanzas deshaciendo a los persas. Poesía, danza sincronizada, gimnasia artística de la guerra. Una escena de batalla monumental y, sin lugar a duda, la mejor que ha filmado Zack Snyder en toda su carrera. Hasta aquí la escena legendaria de hoy. Lo dije una vez y lo vuelvo a repetir. Zack Snyder tiene sus problemas como director. Sí, sobre todo cuando intenta combinar su estilo con thrillers o producciones un poco más funcionales y verosímiles. Pero que tiene un estilo depurado es algo indudable. Y cuando se centra en explotarlo, crea joyas como El Amanecer de los Muertos, 300 o Sucker Punch. Ojalá vuelva a este tipo de películas y siga fascinándonos con estos despliegues tan efectistas. Si queréis que haga un vídeo analizando la película entera de 300, reventad el botón de likes y dependiendo de vuestro compromiso, veré si le hago un vídeo. Si te ha gustado el análisis, te invito a que le des like y lo compartas. Dentro de poquito se viene otro vídeo de Snyder, que estoy viendo una barra de likes creciendo a pasos agigantados. También podéis seguirme en Twitter, Instagram y mis demás redes sociales, que están en la descripción y el comentario fijado. Sin mucho más que decir, me despido. Un saludo e id en paz.